tema que vamos a ver en esta ocasión se llama cáncer de endometrio. De la materia de oncología, mi nombre es Demetrio Ríos Roberto Eder. Comenzamos. Hablaremos un poco de la epidemiología del cáncer de endometrio, que se menciona que ocupa el sexto lugar de cánceres en mujeres y el segundo lugar en neoplasia ginecológica más frecuente internacionalmente. En México, en el año 2003, se registró esta patología de neoplasia con 1.552 casos, situándolo en el tercer lugar de tipos de cáncer ginecológico por debajo del cáncer cérvico-uterino y ovario. El cáncer de endometrio más frecuente se da en mujeres posmenopáusicas. El 20 al 25% de las mujeres afectadas premenopáusicas y el 5% son menores de 40 años. Se diagnostica en etapas tempranas, en etapa 1 y etapa 2 de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, mencionando que la etapa 1 afecta al menos del 50% del miometrio e invasión del mayor o igual al 50% del miometrio. Y la etapa 2 menciona el tumor que invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. Y con un buen pronóstico en la etapa y supervivencia a 5 años de más del 85%. Factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. Se mencionan como por ejemplo la obesidad, infertilidad, diabetes mellitus, la menopausia tardía, la dieta rica en grasas saturadas, el empleo de estrógenos exógenos sin uso de progesterona, la historia personal del cáncer mamario de colon y el uso de tamoxifeno, que es el modulador selectivo de los receptores de estrógeno. El cáncer de endometrio es el más frecuente del cuerpo uterino, predominando la variedad endometrioide, generalmente perimenopausia. El cáncer de endometrio tipo 1, que es estrógeno, está originado de una lesión precursora, hiperplasia típica o neoplasia intraepitelial endometrial, y el tipo 2, no estrógeno, tiene diferentes perfiles genéticos. El mayor conocimiento de los genes involucrados en el carcinogénesis endometrial permitirá conocer los mecanismos de inicio, la progresión y desarrollo de metástasis, el desarrollo de biomarcadores pronósticos y de blancos terapéuticos. Cuadro clínico. La evidencia de exposición crónica a los estrógenos y el trastorno derivan y se asocian a la obesidad. Son antecedentes más importantes para sospechar de presencia de cáncer de endometrio. Ahora, en el cuadro mencionamos también los factores de riesgo para cáncer de endometrio, que es la oposición de estrógenos, la obesidad, menarca temprana, nuliparidad, la edad avanzada, raza blanca, nivel socioeconómico alto. Todos estos mencionados son factores de riesgo para cáncer de endometrio. Y al lado derecho mencionan los riesgos relativos que tiene cada uno. Menciona que casi 75% del cáncer de endometrio, la lesión está confinada al útero, en la etapa 1. En este cuadro se mencionan las manifestaciones o las primeras manifestaciones, como por ejemplo son la hemorragia vaginal irregular, que son por pacientes posmenopáusicas, mujeres diabéticas mayores a 45 años y mujeres mayores a 40 años con presencia de hemorragia transvaginal anormal. En la citología se observa una presencia de células glandulares atípicas, una biopsia de endometrio que reconoce la hiperplasia endometrial como lesión precursora. Ahora, los siguientes síntomas que se presentan son dolor pélvico, dispareunia y disuria. Se menciona en esta tabla las mujeres consideradas de alto riesgo para desarrollar también cáncer de endometrio, como son la historia familiar de cáncer de colon hereditario no polipósico, quienes sufren del síndrome de Lynch, que es un cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis tipo 2. Esto tiene un estudio a los 35 años. El uso de estrógenos orales sin oposición, aún mayor con el empleo de dosis alta. El riesgo se puede considerar a partir de 2 años. Los pacientes con cáncer de mama que utilizan tamoxifeno, el riesgo relativo de este es de 2.5 veces mayor a las personas que no lo usan y no se recomienda por mayor a 5 años. En todos estos grupos se considera en forma temprana la realización de biopsia de endometrio ante la presencia de hemorragia transvaginal anormal. Diagnóstico. Cuando exista sospecha de lesión maligna en endometrio, la evaluación inicial será historia clínica, la exploración completa, la radiografía de tórax
Eso es para ver si el cáncer se ha propagado, y exámenes de laboratorio que incluyan, como son la biometría hemática, química sanguínea, perfil de coagulación y citología cérvico-vaginal, biopsia de endometrio también. La realización preoperatoria de estudio radiológico tiene como objetivo detectar enfermedad extrauterina en etapa temprana de cáncer. Poseen del 10 al 22% de los casos, como afección ganglionar pélvica o paraórtica o ambas, extensión a los nexos u otros órganos intraabdominales, la identificación de involucro de estroma cervical y la magnitud de invasión biometral. Ahora hablaremos de la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada, la sensibilidad para la identificación de involucro al estroma cervical e invasión biometral es menos del 20%, mientras que para determinar la afección ganglionar pélvica, paraórtica y enfermedad anexial es del 60%, con una especificidad del 92%. Ahora, la resonancia magnética tiene una mayor eficacia para identificar invasión miometrial y enfermedad ganglionar, ya que tiene una sensibilidad y especificidad de 87 y 100%, respectivamente. Para la detección de afección cervical, la resonancia posee sensibilidad del 72% y especificidad del 93.2%. En esta imagen se menciona realizar un ultrasonido transvaginal basal previo a un tratamiento con tamoxifeno. Se menciona que en el transcurso de su uso ante un endometrioide con espesor mayor o igual a 5 milímetros, independientemente de la presencia o ausencia de hemorragia transvaginal. Se recomienda una biopsia de endometrio, debido a que es variable el tiempo en que se puede desarrollar la lesión maligna posterior al empleo del tamoxifeno, y se menciona que su vigilancia endometrial debe continuar después de suspenderla por 12 años. También se menciona que el uso del raloxifeno representa menos riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. En pacientes que cambian el tamoxifeno a inhibidor de aromatasa, anastrozol, letrozol o el otro ejemplo, exemastano, tienen una presentación de disminución del grosor endometrial y menor necesidad de histerescopía y biopsias endometriales. Ahora, en la tabla se menciona la biopsia de endometrio que puede realizarse en un consultorio empleando los siguientes casos, que es una cánula de Novak o Pipel, la histeroscopía, una dilatación curetaje o efectuar un legrado fraccionado. La sensibilidad para llevar a cabo el diagnóstico es del 78%. Se dice que no hay un acuerdo sobre el espesor endometrial considerado para sospechar de malignidad, pero se acepta a partir de un grosor de 5 milímetros, efectuándose así una biopsia endometrial. En los estudios de Langer y Gould se reporta un valor predictivo negativo del 99 al 100%, con un espesor de endometrio menor al 5 milímetros y 4 milímetros en posmenopáusicas. El estudio histopatológico debe reportar el tipo de histología y el grado de diferenciación. El 90% de los cánceres de endometrio se dice que el carcinoma endometrioide es la variedad más frecuente, y el 10% del cáncer de endometrio tiene varios tipos de variedades, como son carcinomas serosos papilares, de células claras, indiferenciados, mixtos, epidermoides y neuroendocrinos. Estas variantes se consideran de alto grado, siendo histologías de alto riesgo para recurrencia. La clasificación de grado de diferenciación considera dos factores: el porcentaje de áreas sólidas y el grado nuclear. Se menciona que el grado 1 tiene mayor al 5% de áreas sólidas, el grado 2 5 a 50 de áreas sólidas, el grado 3 menos de áreas del 50% de áreas sólidas y atipia citólica marcada mayor a grado. Que los factores de alto riesgo en cáncer de endometrio son el grado histológico, la profundidad de infiltración miometrial, la presencia de extensión del cuello uterino y la afección a los anexos. Estos son los que evalúan el estudio transoperatorio, facilitando la identificación del grupo de pacientes que pueden tener beneficio con la disección ganglionar pélvica o paraórtica. Los pacientes con cáncer de endometrio que tienen mayor riesgo de metástasis ganglionares son los que poseen invasión miometrial mayor al 50%, invasión al cuello uterino y enfermedad anexial.
El estudio transoperatorio debe informar corroboración histológica del tumor, presencia o no infiltración miometrial, extensión o no al cuello uterino, grado histológico del tumor y presencia del tumor en los anexos. Se menciona la precisión del estudio transoperatorio para determinar la infiltración, que es del 70%, cuando se utiliza la observación macroscópica, elevándose al 95% utilizando el corte de congelación. Se menciona que los factores que dificultan el determinar la infiltración al miometrio son los miomas, adenomiosis y errores de muestreo. Ahora, el grado histológico en estudio transoperatorio y en el definitivo varían hasta el 30%, siendo más frecuente la asignación de un grado menor del tumor. La correlación entre el estudio transoperatorio y el definitivo es del 75%. La clasificación por etapas es quirúrgica e histológica, y esta se basa en los criterios de la Federación Internacional Ginecológica y Obstetricia, en el cual está aquí el lado derecho y se divide en 4 etapas por lo que vemos. Un ejemplo de esto es la etapa 1, que se divide en dos. La etapa 1A, que es afección menor al 50% del miometrio, y la etapa 1B, que es la invasión mayor o igual al 50% del miometrio. Se dice que la cirugía para clasificar la etapa clínica debe realizarse por un cirujano oncólogo o por un ginecólogo oncólogo, permitiendo mejor criterio en la cirugía y esto reduciendo tiempos quirúrgicos y costos. En caso de que no sea tratado por el inicio de un oncólogo, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia dio presente la reintervención quirúrgica en tumores de grado intermedio o alto en sospecha de enfermedad extrauterina. Tratamiento. Los factores de riesgo más importantes de esta neoplasia o cáncer de endometrio son la invasión miometrial y la afección ganglionar. Se menciona que la cirugía tapificadora completa comprende los siguientes, que son la citología peritoneal, histerectomía total abdominal con salpingo o oophorectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtico bilateral en pacientes con tumores de grado G3 o grado 3, que es óseo menor a 50% de áreas sólidas, invasión miometrial mayor al 50% o tumor fuera del cuerpo uterino. Todo esto se debe valorar todo sobre la cavidad abdominal y realizar un estudio histopatológico. En casos de afección de estroma cervical de etapa 2, se menciona que el abordaje quirúrgico inicial debe realizarse una esterectomía radical, esto removiendo tejido perimetral adicional hasta la pared pélvica con sección de la arteria uterina en su emergencia, preservando las arterias vesical superior con disección ganglionar pélvicas y paraórticas en forma sistémica. Se menciona en el cuadro la vía de abordaje por la cual se realiza la cirugía, dependiendo de las características propias del paciente, la institución donde se realiza el procedimiento y el entrenamiento y preferencia del cirujano tratante, que puede ser por vía abdominal, vaginal o laparoscópica. Las cirugías deben evitarse en casos de estado funcional muy deteriorado o comorbilidades que no permitan. No se debe recomendar la mastectomía en forma rutinaria con histología endometrioide. Independientemente del grado histológico o invasión miometrial, la metástasis puede ser del 3 al 8.3%. Menciona que hay una controversia en la realización de la linfadenectomía pélvica y paraórtica, así como en el número óptico de ganglios que deben extirparse. Esto es variado entre unos 14 a 20 ganglios. Ahora, se menciona que la realización de la linfadenectomía conlleva un mayor tiempo quirúrgico y hospitalización. No existe un incremento en el número y severidad de complicaciones. Esto está recomendado en diferentes guías de diagnóstico, como por ejemplo la Federación Internacional Ginecológica y Obstetricia, excepto en las histologías endometrioides de grado 1 y 2, o invasión miometrial menor a 50% y sin evidencia de enfermedad extrauterina. Se dice que es recomendable la cirugía laparoscópica en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ya que existe menor hemorragia transoperatoria, se disminuye el tiempo de estancia hospitalaria y la recurrencia es más rápida. Las complicaciones posquirúrgicas en la cirugía laparoscópica son iguales o menores comparadas a la laparotomía, con un rango entre 0 y 17.5%.
En cuanto a la linfadenectomía por vía laparoscópica, existe evidencia de los resultados similares a realizarla por esta vía comparada por la técnica abierta, existiendo menor frecuencia de complicaciones. El tratamiento se basa en etapas de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. La citología se debe reportar de manera separada sin que cambie la etapa clínica y se debe asignar el grado de diferenciación. Etapa clínica 1 y 2. Se menciona que la etapa clínica 1 corresponde al 80% de los casos y lleva una supervivencia del 85 al 90%. En la etapa clínica 2, cuyo tumor se ha extendido al estroma del cuello uterino, solamente lleva el 70% de supervivencia, con una posibilidad de recaída local del 13%. La histología endometrioide es la más común, llevando el 75%. Los factores que confieren el pronóstico desfavorable y mayor probabilidad de recurrencia son la histología no endometrioide, los tumores de grado 3, la afección al miometrioide mayor al 50% con presencia de invasión linfovascular y la edad del 60%, mayor al 60%. Se menciona que la radioterapia postoperatoria externa disminuye el riesgo de recurrencia local, sin que exista mejoría en la supervivencia. La administración de radioterapia externa contra braquiterapia en cáncer de endometrio temprano en la etapa clínica 1 y 2 ha sido comparada en diferentes estudios. Se han utilizado diversos agentes citotóxicos como quimioterapia adyuvante, como cisplatino, doxorubicina, que se menciona que estos dos, utilizando la modalidad de tratamiento de agente único, tienen un índice de respuesta mucho más alto. Otros serían la paclitaxel, topotecan, carboplatino, doxetacel, epirubicina, ifosfamida, ciclofosfamida y doxorubicina liposomal, en tanto que la combinación de dos o tres de esos fármacos incrementa la proporción de respuestas objetivas entre 40 y 60%. Menciona que existe evidencia que la quimioterapia adyuvante es una alternativa a radioterapia pélvica externa adyuvante, mostrando similares resultados en supervivencia libre, en progresión y supervivencia global. Un alto riesgo demostró supervivencia superior que con radioterapia. La radioquimioterapia adyuvante en etapas tempranas que tengan factores de mal pronóstico debe ser contemplado como opción de tratamiento. Esto mejora la supervivencia libre de progresión y global. Ahora, se menciona que en casos que esté contraindicada la radioterapia adyuvante, la quimioterapia adyuvante debe ser establecida como tratamiento de elección, sobre todo con alto riesgo de recurrencia. En los esquemas recomendados hoy en día están esos dos, que son la ciclofosfamida, doxorubicina y la cisplatino, y la combinación de carboplatino y paclitaxel. Etapa clínica 3 y 4. Casi 20% de los pacientes tienen enfermedad extrauterina en el momento de la cirugía. La mayoría se encontrará en la etapa clínica 3, mientras que la 4 se presenta solo en el 5% de los casos. Se menciona que en la etapa 3 representa un grupo heterogéneo en términos de pronóstico. La supervivencia a 5 años varía entre 30% y 70%, existiendo amplia variedad de manejos para esta etapa. Incluye radioterapia dirigida al sitio afectado, radioterapia abdominal total, quimioterapia sola y radioquimioterapia. Ahora, se menciona que en la etapa clínica 3 y 4, las pacientes deben de ser candidatas para un tratamiento sistémico, con o sin radioterapia dirigida al sitio del volumen tumoral. En un esquema de doxorubicina y cisplatino, que es el tratamiento estándar para el cáncer de endometrio en etapas avanzadas. Menciona la enfermedad recurrente, que menciona que casi el 33% de las recaídas son localizadas en la pelvis y el 66% se han diseminado en otros sitios. En la recaída pélvica puede intentarse la cirugía, con la posibilidad de realizarse exantedación pélvica de salvamento cuando sea factible, así como la opción de usar radioterapia. Los pacientes con recaída local no susceptible a cirugía o radioterapia
y aquellas con enfermedades extensas y patrón diseminado son las consideradas para tratamiento sistémico paliativo. Puede ser hormonal, con base progesterona o con quimioterapia, tomándose en cuenta los estados funcionales, y como objetivo tienen el retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia. Esto se debe atender del manejo de síntomas y mejorar la calidad de vida. Se menciona que la quimioterapia para enfermedad recurrente ha sido basada en doxorubicina, epirubicina, cisplatino, carboplatino y paclitaxel. Eso tomándose en cuenta para la decisión terapéutica la quimioterapia previa recibida. Pueden optarse también por tratamientos como monofármacos o quimioterapia combinada. Esto dependiendo en la base del paciente, con que sea la edad y el estado funcional. Ahora, se menciona también que el tratamiento hormonal con agente progestacional, que es el acetato, el más común, acetato de medrogesterona, es una opción en pacientes con tumores de bajo grado, con un receptor progestacional positivo e intervalo libre de enfermedad largo, esperando una respuesta con características hasta el 37%. Para concluir el tema, se aconseja un seguimiento cada 3 o 4 meses durante los próximos 3 primeros años, con una historia clínica, un examen físico incluyendo las áreas linfoportadoras y un tacto rectovaginal. A partir del tercer año, las evaluaciones deben de ser cada 6 meses. También se menciona que los pacientes que hayan sobrevivido al cáncer de endometrio y cumplan con criterios para establecer un régimen de tratamiento hormonal para disminuir los síntomas climatéricos. Muchas gracias por la atención, espero les haya gustado el tema. Hasta luego.